Word, ¿no? Sí, se ve clarito. Ya. Ya. A ver, vamos a ver el caso. Ponme un tapecito para mis enanos. Y la vez pasada también el que sobró lo llevé un poco para los enanos. Doctor, claro, el WhatsApp, claro, porque el de ayer digo que le mando que es de Movistar, sí lo llega. No, pero de tuyo es de Movistar. Claro. Ah, entonces Movistar no. Claro es que no llega. Claro, se cayó. Doctor, por favor. Ya. Sí que va. Mire, vamos a empezar el caso. Es una historia clínica de un paciente femenino de 38 años, femenino. En relación... A ver. ¿En quién es más frecuente la infección urinaria? ¿Hombre, mujer? A ver, Jocelyn. Mujer. Estoy aquí. A ver, Marisabel, ¿y por qué? Es porque la uretra de la mujer es mucho más cortita que la del varón, por esa razón llega más rápido la infección. Muy bien. Y a ver, ¿cuáles son los síntomas característicos de una infección urinaria? A ver, Luis Enrique. Luis Enrique, a ver. A ver, Luis Enrique. No está. Ya no está Luis Enrique. A ver, Leonardo. Doctor, buenos días. Sería, ¿Qué tal? Buenos ejemplo, días. el Luis dolor Enrique. y, por ejemplo, Sí, más frecuente sería hematuria, doctor. A ver. Dolor al orinar. Ya, pero ¿cómo se llama? Disuria, doctor. El ardor al orinar. Ya. Disuria, ¿qué más? También se presenta poliuria. Que la persona tiene la sensación de ir recurrentemente a mencionar, a pesar de que la vejiga incluso ya esté vacía. Polaquiuria, no poliuria, polaquiuria y tenesmo vesical. Ya, ¿qué más? A ver, Leonardo, ¿qué más? Aparte de disuria, polaquiuria, tenesmo vesical. Si es una infección, ¿qué más puede hacer? Leonardo. Sí, doctor. O sea, también puede haber una presión en lo que sería la parte visible o la parte inferior del abdomen. O sea, Claro. al nivel de vejiga. ¿Cómo se llama? Dolor en... Le llamamos dolor en bajo vientre, ¿ya? O dolor pélvico. ¿Qué más? A ver, Joaquín. Si es una infección, ¿qué más puede tener? ¿Fiebre? Claro, puede tener fiebre. ¿Qué más? Puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener fiebre. Miren, el paciente clásico de infección urinaria. Ahora, es importante que ustedes sepan que hay dos tipos, podríamos decir, de infección urinaria. Una infección urinaria alta, ¿no? Que le llamamos pielonefritis, y una infección urinaria baja, que es la más frecuente. ¿Ya? Entonces,
La infección urinaria alta se caracteriza por fiebre, se caracteriza por náuseas y por dolor pélvico intenso. Además, también pueden tener disuria, poliaguria, tenesmo vesical. Usualmente, pero no siempre, la infección urinaria baja, no necesariamente presenta fiebre o no necesariamente presenta náuseas o vómitos. Usualmente la infección urinaria baja es sobre todo localizado, ¿no? Como dice su nombre, a nivel vesical, a nivel de vejiga. Por lo tanto, esta sintomatología urinaria es mucho más intensa. Pero ¿cuál creen ustedes que, entre comillas, requiere una atención tipo de hospitalización? ¿Cuál crees, María Milagros? María Milagros. Doctor, buenas tardes. ¿Sería la pielonefritis? Claro, indicativo de hospitalización es pielonefritis. ¿Y por qué requeriría de hospitalización una pielonefritis? A ver, Jocelyn. ¿Cómo, doctor? Si entre una ITU baja, una infección urinaria baja, y una infección urinaria alta, como la pielonefritis, indicativo, según las sociedades urológicas, indicativo de hospitalización es la pielonefritis. ¿Por qué crees, Jocelyn? Me va a dar su memorándum, como ya lo han nombrado, el de encargado de almacén. Jocelyn. Tal vez por el hecho de que ya está, o sea, la pielonefritis ya sería como que un riesgo mucho mayor, ya que se puede como que, o sea, ya puede haber como que un riesgo hematológico o en la sangre. No, ¿por qué requiere hospitalización? ¿O por qué requeriría hospitalización? Según protocolo, toda pielonefritis, o sea, si tú diagnosticas pielonefritis, lo indicativo, pero no necesariamente lo que te dice el protocolo se hace, por un tema, pues, ¿no? De capacidad de atención, ¿no? Pero según protocolo, toda pielonefritis se hospitaliza. Lo indicativo es que se hospitalice. ¿Por qué creen ustedes? Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que por una cuestión anatómica nada más, sabemos que la pielonefritis es mucho más grave que una infección baja. ¿No? ¿Por qué? Porque la infección está localizada netamente en riñón, ¿no? Y eso implica un mayor riesgo. Pero ya, ¿por qué lo hospitalizas? ¿Cuál sería el objetivo de hospitalizar? A ver, Víctor Manuel. Sí, doctor. Bueno, también corroborando parcialmente con lo que dijo mi compañera con respecto a lo de que la infección puede diseminar bacterias en la sangre, eso vendría a ser, pues, causa como de la septicemia a partir de esta infección urinaria, o si no, también puede, como consecuencia de no tratarlo, se pueden formar cicatrices en el riñón que podría hacer que esta infección misma se convierta en, pues, una enfermedad renal crónica. O a ver, o si no, en las mujeres puede dar complicaciones en el embarazo debido a esto, porque puede causar un mayor riesgo de dar a luz a bebés de bajo peso, por ejemplo. Todo eso es correcto, tal como dijo tu compañera también, pero no han respondido la pregunta. O sea, ¿por qué lo hospitaliza? ¿Para qué? Para evitar una complicación. Doctor, podría ser también por el hecho de que o sea, le tenemos que dar como que antibióticos endovenosos. Muy bien, claro. Exacto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hospitalizar? Iniciar una terapéutica no antibiótica endovenosa, pues. ¿Y cómo controlas eso? Hospitalizándola. ¿Por qué? Porque los antibióticos tienen que ser horarios. Entonces, o sea, ¿por qué hospitalizo? Porque tengo que instaurar una terapéutica antibiótica inmediata.
lo que, esta es su respuesta recién de ustedes, lo que va a evitar que haya complicaciones. Pues. Complicaciones como una sepsis, producto de esa infección urinaria. ¿Vieron? Entonces, esa es la idea. ¿Pero por qué no la respuesta? Porque la infección urinaria baja no se hospitaliza. ¿Y por qué? Porque por su localización es más difícil, ¿no?, que haga un cuadro séptico. O sea, tú instauras el tratamiento y no necesitas un control tan minucioso, ¿no?, como la pielonefritis. ¿A qué me refiero? De que tú para una ITU baja, inicia terapéutica vía oral. Es mucho más fácil, pues. Es mucho más fácil, ¿verdad? Tomar vía oral. Entonces tú cuando por una ITU baja, tú vas a indicar terapéutica oral. ¿Para qué también? Para evitar si no instauras el tratamiento, ambos pueden evolucionar, ¿no? Pero por supuesto que la pielonefritis es mucho más rápido, ¿no? Por la localización. ¿Ya? Listo. Pero me lo dijo, pero Rubén, cualquier cosita saca de él. Listo. Listo. Entonces, eso es importante. De jóvenes que sepan delimitar y que sepan determinar si es una pielonefritis o si es una infección urinaria baja. ¿Ya? A ver, vamos a su informe. Femenino, por supuesto. Y antecedentes, alergia a beta-lactámicos. Diabetes tipo 2. Miren, operación de adenocarcinoma hace 7 años. Tiene una neoplasia. Entonces, lo más probable que estos pacientes siempre inmunodeprimidos aún, hagan este tipo de infecciones recurrentes, ¿eh? Porque una cosa es que una mujer joven, ¿no?, haga una infección urinaria, pero de alguna manera no frecuente, pues, ¿no? Porque sí es habitual, ¿no?, sobre todo en las mujeres. Pero en estos casos ya se complica más y ustedes lo van a tener, ¿no?, sobre todo diabéticos. Les van a llegar pacientes complicados, ¿no?, con pielonefritis, por ejemplo, con antecedentes de diabetes. Porque de alguna u otra manera también hay una determinada inmunosupresión. ¿Ya? Entonces, ellos muchas veces van a encontrar el tema de la resistencia. ¿Por qué? Porque como ha tenido frecuentemente infecciones, ¿no?, pueden tornarse los antibióticos resistentes, o pueden hacer resistencia. Y más aún si tiene un cáncer. Dice, datos que caracterizan al paciente. Paciente con antecedentes patológicos, alergia a beta-lactámicos, bueno, ya, fiebre, miren, está haciendo fiebre. Astenia, anorexia, dolor lumbar bilateral, disuria, ¿vieron? Según esto, ¿no?, dolor intenso en la región posterior del tercio distal de la pierna derecha con la aparición de eritema y compromiso linfático a ese nivel. Aparte de eso, tiene una lesión en pierna derecha. Aparición de vesículas con contenido seroso con limitación del miembro. Palidez generalizada, diaforética y agitada. Y que tiene oliguanuria, hipotensión, o sea, está en mal estado general. Fiebre. Hipotensa. Entonces, si está hipotensa, está febril, ¿no? Miren, está polipneica, ¿no? O sea, tiene dificultad para respirar. Miren, leucocitos 17.000. ¿Vieron? Por supuesto. Ya. A ver, ¿qué está pasando con esa paciente? Es
una simple pielonefritis? ¿O es una infección urinaria baja? ¿Qué opinas, Adriana? Doctor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Le escucho un poco entrecortado. Ya. ¿Qué está pasando con esa paciente? ¿Qué crees tú que esa paciente, o sea, cuáles son sus diagnósticos? ¿Es una pielonefritis? ¿Es una infección urinaria baja? ¿Qué complicación crees la que tiene a nivel de miembro inferior? Adriana, ¿qué crees que está pasando con esa paciente? Doctor, ¿podría ser en ese caso que tenga una pielonefritis, pero que ya esté complicándose? Como vemos que tiene, por ejemplo, ya hipotensión, podría estar llegando a ser sepsis debido a la Cuadro séptico, complicación. muy bien, Adriana, ¿no? Lo más probable, ¿no? Uno, considerando el antecedente, ¿no? Que es diabética, ¿no? Considerando que es febril, que tiene fiebre, ¿no? Presencia de fiebre, considerando además, ¿no? Un dolor lumbar intenso, ¿vieron? Además, ya está haciendo, ¿qué cosa? Oligoanuria. O sea, una cosa es que tú tengas dolor al miccionar y otra cosa es que ya tengas una disminución en el volumen de la orina. Aparte, está taquimneica o polimneica, está, ¿qué más? Hipotensa. Hipotensa, ¿no? Entonces, el foco parece que son dos, el foco infeccioso. ¿Cuál sería el otro foco infeccioso, Adriana, tú misma? O sea, probablemente por lo que está hipotensa, está taquimneica, está febril, ¿no? Tiene mal estado general, ¿no? El foco tiene dos focos infecciosos. Uno es el urinario, definitivo. ¿Y a cuál es el otro, Adriana? ¿Cuál crees? Lo que está a nivel de la pierna, si no me equivoco, que menciono. Claro. ¿Y qué es lo que usualmente hacen en estos pacientes diabéticos? Los pacientes diabéticos pues no curan sus heridas rápidamente, ¿no? O tienen tendencia a ser también problemas a nivel de microvasculatura, ¿ya? Entonces, ustedes van a sospechar de sepsis en un paciente con una infección previa o cuando te llega por una infección, pero cuando ya está haciendo cuadros febriles o te está alterando las funciones vitales. ¿Y cuáles son las funciones vitales? Función respiratoria, ¿no? Presión arterial, función cardíaca o frecuencia cardíaca, perdón, temperatura. Entonces, y el estado de conciencia sobre todo. Si tú tienes un paciente con esas características, ¿ya? Y aparte de eso, tiene sospecha de una infección, probablemente está haciendo una sepsis, ¿ya? Y es muy frecuente, nunca lo olviden. Este tipo de pacientes, ¿no? Con un foco urinario, o sea, con una infección urinaria y con antecedente de diabetes, no hacen una infección urinaria simple, hacen una infección urinaria complicada, hacen una pielonefritis y rápidamente pueden llegar a sepsis, como es el caso de esta paciente. ¿Y se corrobora o no se corrobora la sepsis? Laboratorialmente, un criterio es las leucocitosis. Miren, tiene 17.000. Yo siempre les repito y siempre les digo, ¿a qué predominio es o qué es lo que, si es una leucocitosis, si es una infección urinaria o si es una sepsis y obtengo polimorfos 80%, ¿no? Pero bueno, no describen más. Si es a predominio de polimorfos nucleares o neutrófilos, que es lo mismo, lo más probable es que sea de origen bacteriano. ¿Por qué le han hecho un hemocultivo? Porque probablemente la paciente se ha desestabilizado hemodinámicamente, ¿no? Y probablemente ya esté en UCI, ¿no? Se le manda un hemocultivo y sale a Streptococcus pneumoniae. Ahora, ustedes tienen que tener algo en consideración.
de que este es un gran positivo. ¿Qué microorganismo es el más frecuente que ocasiona infección urinaria? Diego, ¿cuál es el microorganismo más frecuente y a qué grupo pertenece? Diego, sobre las infecciones urinarias. Jueves, viernes y sábado. Alfredo me ha dicho, puede. ¿Tú eres la jefa? No sé. ¿Tú eres la jefa? ¿Tú eres Rosita tuyo? Diego. Doctor, tengo problemas con el micrófono y el auricular, pero creo que lo escuché entrecortado. Me dijo qué infección urinaria es la más frecuente, ¿no? No. ¿Cuál es la etiología? O sea, ¿cuál es la bacteria más frecuente y a qué grupo pertenece para infecciones urinarias? ¿Del caso clínico? No, en general, pues. En general. Generalmente era creo que citis o algo así. ¿Qué microorganismo o qué bacteria es la que frecuentemente ocasiona infecciones urinarias? ¿Y a qué grupo pertenece? La Escherichia coli, creo, doctor. 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 Listo, jóvenes. Disculpen, se fue la señal. Entonces les preguntaba, o quién sabe, a ver, esto como les digo, hay patologías que son frecuentes, hay patologías que en una emergencia, cuando ustedes sean internos, cuando sean residentes, que les vuelvo a repetir que... Doctor, disculpe, ¿Sí? antes de que se entrecortara, yo le estaba ya mencionando que es la Escherichia coli la más frecuente en estos casos. Ah, muy bien. ¿Y a qué grupo pertenece? Enterobacteriae. Ya, pero ¿qué es? ¿Qué gran? ¿Qué tipo de gran? Gram negativo, creo. Muy bien. Así es, ¿no? Esos tienen todos, ustedes, todos, tienen que tener en mente sobre las infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque va a ser frecuente. O sea, cuando ustedes hagan su guardia, de internos nada más, miren, sí o sí le va a llegar una infección urinaria. Sí o sí. Una infección urinaria no complicada, una infección urinaria complicada como el caso de una paciente diabética, como el caso de una paciente oncológica, como el caso de un paciente o una paciente con litiasis renal. Esas son infecciones urinarias complicadas y estas usualmente te dan pielonefritis. En cambio, una persona joven, ¿no? Que probablemente sea causa, pues, de tener cierto pudor de orinar, que retenga la orina, ¿no? Para evitar probablemente miccionar en cualquier baño, ¿no? Que a veces es frecuente en mujeres, eso también, pero ese es más fácil de manejar.
porque son personas que no tienen antecedentes patológicos, ¿ya? Pero y siempre tienen que tener ya en la mente, ¿por qué? Venga un paciente de una u otra forma, ustedes tienen que hacer ¿qué cosa? Tienen que dar una terapia empírica, nunca lo olviden, tienen que dar una terapia empírica. ¿Y qué significa que van a dar una terapia empírica? Si el paciente... Antes, y les recalco, todos me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor, te escucho. Ya, entonces, ya hemos conversado sobre los signos y síntomas usuales en una paciente con infección urinaria. El caso que estamos viendo es de una infección urinaria complicada. Ya. Pero a grandes rasgos, vamos a sintetizar las cosas. Cuando ustedes tienen una paciente con infección urinaria, ¿no? O ustedes tienen la sospecha de que tiene una infección urinaria, de que tienen que darle terapia sí o sí. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Para que descarten que no sea una infección urinaria de gravedad, tienen que hacerle su hemograma. Porque ¿qué les dije? En el hemograma, ¿qué es lo que iban a ver? Jocelyn, ¿qué es lo que tienen que ver en el hemograma relacionado a una infección urinaria, si es complicada o no? Que te pueda llevar a inferir si es complicada o no. Jocelyn. Bueno, en sí, supongo que podría haber una neutrofilia y así como que nos estaríamos dando cuenta de que hay en general hay una infección. A ver, jóvenes, le pido un hemograma porque lo que tengo que valorar es leucocitos. Tengo que valorar si la paciente tiene una leucocitosis. Entonces, uno de los exámenes que pido de inicio es un hemograma para ver leucocitosis y además para ver cuál es el predominio. ¿Ya? Sobre todo a predominio de neutrófilos o neutrofilia, como dice su compañera, o polimorfonucleares, que es lo mismo. Eso es lo más importante del hemograma que le van a solicitar. O sea, un hemograma le van a solicitar sí o sí a un paciente con una infección urinaria complicada o no complicada, o a un paciente que tenga sospecha de infección. De manera general, su hemograma. Y en este caso, si ustedes tienen sospecha de la infección urinaria, por supuesto que le van a pedir ¿qué examen? María Milagros, ¿qué examen le pides? Aparte del hemograma, sospechando que es urinario la infección. ¿Cuál? Un examen de orina y un cultivo también, doctor. Muy bien, un examen completo de orina, ¿no? Y un cultivo. Entonces, ustedes van a dar la orden de una vez para que se haga. Si sus sospechas son altas de infección urinaria, tienen que darle una orden para examen de orina y para cultivo o urocultivo. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, el urocultivo o cualquier cultivo demora. Por lo tanto, lo importante es que deje la muestra, porque ¿qué es lo que pasa? Y hay algunos errores. Si ustedes, miren, si es la primera vez de esa paciente que tiene una infección urinaria, o es muy esporádica su infección urinaria, probablemente bastaría con un examen de orina. Pero si es recurrente, sí o sí tienes que darle cultivo. Pero los cultivos demoran por lo menos 2 días si es negativo y hasta 5 días si es positivo. No vas a esperar ese tiempo para poder darle terapéutica. Considerando solo el resultado de tu examen de orina, ya empiezas terapéutica. ¿Y qué es lo característico que vas a encontrar en tu examen de orina? Leucocitos, ¿no? Mayor de 5 por campo, y eso se llama leucocituria. Vas a encontrar nitritos, ¿ya? Cuando es pielonefritis, usualmente hay hematuria, ¿no? Si es diabética, va a haber presencia de glucosa. Entonces,
tienes que buscar ¿qué cosa? Presencia de leucocitos en orina, lo que te va a corroborar que es una infección urinaria. Considerando eso, vas a empezar terapéutica antibiótica. Empírica, ¿por qué? Porque todavía no tienes a la mano el cultivo o no tienes a la mano el antibiograma, por eso se llama empírico. Entonces, usualmente las terapéuticas empiezan con nitrofurantoína como indicativo o ciprofloxacino, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Empiezas uno de los dos, pero sigue siendo empírico porque todavía no tienes el resultado de tu cultivo y tu antibiograma. Una vez que sale tu resultado del cultivo, urocultivo, pongamos, dice Escherichia coli, este va a salir también con su antibiograma y te va a decir a qué es sensible. Si dice que es sensible a ciprofloxacino, continúas la terapéutica entre 5 y 7 días, pues lo completas. Pero si el cultivo dice que es resistente a ciprofloxacino, tienes que rotar de antibiótico. Es decir, si dice que ya ha hecho resistencia a ciprofloxacino y es sensible a nitrofurantoína, le cambias a nitrofurantoína. ¿Ya? Y en pacientes, por ejemplo, diabéticos, es usual que tengan resistencia a nitrofurantoína, que tengas resistencia a ciprofloxacino, ¿no? Y muchas veces estos pacientes ya han recibido, como han recibido pacientes complicados, han recibido terapia antibiótica con, por ejemplo, ceftriaxona, hacen resistencia a ceftriaxona y ya comienzan a utilizar los carbapenémicos como el carbapenén. ¿Escucharon? Este bebé se retira. A ver. Entonces, Franco, ¿en qué momento si empiezas ¿en qué momento empiezas terapia antibiótica? Aparte de la sintomatología, ¿qué es lo que tienes que tener en la mano para decidir instaurar una terapia antibiótica para infección urinaria? Franco. Si los leucocitos están aumentados. ¿En dónde? ¿En qué examen? Examen completo de orina. Muy bien, así es. Si tienen 10, 15, 40, 50, 100 por campo, le inicias. ¿Ya? Le inicias. Si es una paciente de 22, 23 años y no tiene antecedentes patológicos, ¿qué tipo de tratamiento le instauras? Vía oral, vía endovenosa. Y te dice, ¿no? Franco, escúchame, y te dice la paciente, doctor, anteriormente, o sea, nunca he tenido infección urinaria. ¿Qué terapéutica le instauras? Oral. Muy bien. Los más comunes, los más frecuentes, los tratamientos antibióticos más frecuentes vía oral son nitrofurantoína, ciprofloxacino. ¿Ya jóvenes? Claro, oral. Y si es una paciente que tiene diabetes o antecedentes de oncológico, ¿qué terapéutica le instauras? Franco. Endovenoso, doctor. Claro, y lo primero que haces, ¿qué es? Hospitalizarla, ¿sí o no? Que es lo ideal por protocolo, pero ya se darán cuenta cuando van siendo internado que muchas veces no se lo hospitalizan. Y algunas veces lo tratan en su casa por falta de cama, ¿no? Pues una cuestión netamente de una situación, ¿no? De la situación de salud, ¿no? Del sector. Pero tu protocolo o lo que debe de ser te dice que se debe hospitalizar. Entonces le instauras terapia endovenosa. Usualmente de manera práctica, se inicia con, puede ser con terapias, no necesariamente endovenosa, puede ser también intramuscular. Algunos utilizan gentamicina, por ejemplo, que también es para infección urinaria. Pero estos pacientes, como le digo, como es recurrente su infección urinaria, van quemando antibióticos, así le llamamos, ¿no? Empiezan con ceftriaxona endovenosa, queman la ceftriaxona, o sea, la hacen resistente y comienzan ya con los carbapenémicos, ¿no? Meropenem, por ejemplo, de jóvenes. Muy bien, entonces esa es la idea. Que dentro de lo que es situ,
Mi examen de orina es mandatorio. Mi examen de orina es mandatorio. Y ya, si el paciente tiene 17.000 de leucocitos, considerando que el valor normal es de 10.000, 10.500, 11.000, con 17.000, ya. Si ya me está haciendo hipotensión, me está haciendo taquicardia, ya estoy sospechando en un proceso séptico. Ajá. Entonces, a ver el caso. Entonces acá le hacen hemocultivo, porque, ¿no? Tiene todas las características para una infección, una pielonefritis. Ya. Pero además también tiene taquipnea, ¿no? Entonces también tiene un problema respiratorio. Se podría asociar también, dependiendo de su sintomatología, se podría asociar también una neumonía. Y aparte tiene una lesión a nivel de miembro inferior. Glucosa 190, urea 60, creatinina, tasa de filtración 59, por la cual hay una insuficiencia renal, ¿no? Como vieron, tenía disminución en el volumen de orina, ¿verdad? Porque la paciente tiene acá oliguanuria, ¿no? Oliguanuria. PCR 155, este es proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio. Su valor de corte es 1 a 5. Pero miren, tiene 155, o sea, es un proceso inflamatorio, infeccioso sobre todo, ¿no? De gravedad, 155 PCR. 2 días después, urea, miren, creatinina. Este proceso infeccioso, ¿no? De gravedad, está ocasionando un proceso séptico. Dentro de las características de una sepsis está el ocasionar una insuficiencia renal aguda. Podría estar este paciente de repente no necesariamente con una insuficiencia renal crónica, no, sino que producto de esa sepsis, producto de esa infección grave, ha ocasionado una infección renal, perdón, una insuficiencia renal aguda, que es frecuente en procesos sépticos. Miren, examen general de orina, ¿qué les dije? Mandatorio los leucocitos, 20 a 30 por campo, nitritos también es característico positivo, proteínas y glucosa, ¿por qué? Porque es diabético y además en sangre tiene 190 de glucosas, que no es lo normal. Y le hacen su urocultivo. ¿Positivo para qué? Para Escherichia coli. Resistente a cefalosporina, ¿qué les dije? Que es frecuente en estos pacientes. Recuento de colones mayor de 100.000. Y su antibiograma. Como el paciente está grave, a pesar que tiene sensibilidad a nitrofurantoína, no le vas a dar nitrofurantoína porque la nitrofurantoína es tratamiento vía oral, pues hasta que haga efecto se muere el paciente. Entonces, ¿qué le tienes que instaurar? Una terapéutica endovenosa. Y miren, ¿qué les dije? ¿Cuál era uno de los primeros antibióticos que se colocaba endovenoso? A ver, María Isabel, a ver si has estado atenta. ¿Cuál era uno de los primeros antibióticos que se colocaba endovenoso, María Isabel? ¿Ampicilina? ¿Perdón? ¿Ampicilina? No. A ver, María Milagros. María Milagros. ¿Qué quieres con esto? ¿Qué es? María Milagros. ¿Está María Milagros? Sí, doctor, creo que se fricciona viendo venosa. ¿Cuál es? Yo les dije, ¿cuál es uno de los primeros antibióticos que se utilizan viendo venosa, de inicio?
Adriana, ¿tú te acuerdas? Está perdida, muñeco. El día 9 dice que está. Adriana. Doctor, ¿no estaba la nitrofurantoína primero, dentro de los primeros? Endovenoso. Vía oral, nunca lo olviden. Vía oral tiene... ¿Cefalosporina, doctor? No, endovenoso. Es una cefalosporina, pero tienen que saberse por los nombres, porque ustedes van a recetar por el nombre propio, no van a recetar por grupo. O sea, ustedes no le van a recetar penicilinas, por ejemplo. No le van a recetar cefalosporinas, no le van a poner quinolonas, no. Ustedes tienen que poner qué medicamento va a consumir el paciente. No pueden poner quinolonas porque hay 5 medicamentos que pertenecen a ese grupo, 5 antibióticos. Entonces, no lo olviden. El primer medicamento, vía oral, los más usados son vía oral. Nitrofurantoína, fosfomicina, pero sobre todo nitrofurantoína, ¿ya? Y ciprofloxacina. Intramuscular, muchos utilizan gentamicina, ¿ya? Pero este paciente está grave. Yo le podría brindar, acá S significa sensible, R resistencia. Yo le podría dar nitrofurantoína, por supuesto que sí, o fosfomicina, por supuesto que sí. Pero si el paciente está inconsciente, ¿cómo le das ese medicamento? Aparte que ustedes por farmacología saben que el efecto esperado es mucho más rápido parenteralmente, o sea, endovenosamente que vía oral, pues. Entonces, lo que tengo que colocar de inmediato es endovenoso. Miren, ¿qué les dije? Uno de los primeros antibióticos que se colocaba endovenoso era la ceftriaxona, pero ya hizo resistencia. Entonces, ¿a qué voy a recurrir? A los carbapenémicos, ¿no? Sobre todo, ¿qué cosa? El día 9 me toca en la mañana. Pero por ejemplo, sensible a ertapenem, que es un carbapenémico, ertapenem. Entonces ustedes ponen ertapenem. O imipenem. Le ponen su terapéutica y tiene que ser endovenoso. Pero ¿esto dónde tiene que ser? Lo ideal, hospitalizado, pues. ¿Ya? Ahora sí, ¿comprendieron? O sea, vía oral, los más usados, nitrofurantoína y ciprofloxacina. También se aplica intramuscular, sí, se utiliza gentamicina. Vía endovenosa, ¿qué utilizo usualmente? Utilizo ceftriaxona en un inicio y después imipenem, ¿no? Ertapenem, que son carbapenémicos. ¿Ya? O también, miren, a ver. Acá no está, pero también pueden utilizar vancomicina. Entonces, la idea es, teniendo en consideración esto, y por el estado clínico del paciente, iniciar imipenem o ertapenem. Y también tiene un proceso de celulitis. Muy bien, celulitis de miembro inferior. Por eso es que, ¿con qué has corroborado que tenga celulitis? ¿Y quién es frecuente que haga celulitis? ¿Qué grupo así como es común, las infecciones urinarias por gram negativos como el Escherichia coli, quién puede ocasionar o quién ocasiona usualmente la celulitis o infecciones de piel? ¿Qué grupo de bacterias? A ver, Angie. Y acá ya lo mencionaron, ¿ah? Angie, a ver. ¿Qué grupo de bacterias es la causante usual y frecuente de celulitis, por ejemplo, ¿no? O de infecciones en general. A ver, Angie. ¿Cómo?
Los gram positivos, los gram positivos. Ustedes ya determinaron un piel, gram positivo. Piel, gram positivos. Pulmones, gram positivo. O sistema respiratorio, gram positivo, ¿no? Tipo neumonía, gram positivo. Piel, gram positivo. Infecciones urinarias o sistema urinario, gram negativos. Sistema urinario, gram negativos. Escherichia coli, por ejemplo. Infecciones del tracto gastrointestinal bacteriano, gram negativos, gram negativos. Nunca lo olviden. Entonces, pielonefritis, claro. Muy bien. Ya es. Entonces acá probablemente esa celulitis sea por un estreptococo neumonía. Claro, y tienen que, en este caso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Valorar una vez instaurado su tratamiento tienen que ir valorando a través del hemograma cómo va evolucionando esos leucocitos. A través de sus signos clínicos tienen que ir valorando su presión arterial, su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, si está febril, no está febril, ¿no? Y de esa manera ustedes van a discernir si está haciendo efecto su terapéutica o no. Entonces, paciente que semiológicamente, paciente que por signos y síntomas, que le relata que tiene disuria, ardor al orinar, que tiene polaquiuria, que orina cada rato, que tiene tenesmo vesical, que pierde orina, que tiene dolor a nivel lumbar, ¿no? Además que presenta fiebre. Lo primero que tienen que enviar es un examen de orina. Que tienen que pedir además un hemograma. Si es que no tiene antecedentes patológicos. Si es diabético, por supuesto. Glucosa, urea, creatinina, gases arteriales, electrolitos, porque estos pacientes se complican rápidamente. En cambio, si es un paciente sin antecedentes patológicos y joven, ¿qué le van a pedir? Su examen de orina completo y su hemograma. Y también en ese momento, cuando ustedes tienen alta sospecha que se trata de una infección urinaria, su urocultivo para que deje su muestra. Si ustedes no piden urocultivo y el paciente solo con el examen de orina, le empiezan terapéutica, y ustedes quieran mandar su urocultivo posterior a que tomó antibiótico, es más complicado hallar el germen. Por eso, cuando ustedes tienen alta sospecha de una infección urinaria, mandan su examen de orina y su cultivo. ¿Para qué? Para que deje su muestra de una vez, porque esa muestra no va a tener antibiótico. Pero si ustedes se olvidan y solamente mandan examen de orina y le sale 40, 50 leucocitos en su examen de orina, es una infección urinaria fehacientemente, y se olvidaron de pedir el cultivo, le dieron antibiótico, posteriormente esa orina, por el efecto del antibiótico, no va a crecer nada, pues. En ese cultivo, perdón. ¿No? Entonces, así es. Mira, Escherichia coli. Escherichia coli. Germen aislado, Escherichia coli. ¿Quién es el más común en infecciones urinarias? Escherichia coli. ¿Ya? Bien. A ver, preguntas, jóvenes. A ver, Nori. Sí, doctor. Un paciente con signos y síntomas característicos y según tu evaluación característico de una infección urinaria, ¿no? ¿Qué exámenes de laboratorio le solicitas de inicio si no tiene antecedentes patológicos? Examen de orina. ¿Qué más? Hemograma. Muy bien.
Y si es un paciente con antecedentes patológicos, diabetes, te dice, por ejemplo, ¿qué más le pides aparte del examen de orina y el hemograma? Te dice que es diabético hace 10 años. ¿Coprocultivo? Coprocultivo. Urocultivo. Ah, urocultivo. ¿Qué más? Doctor de la torta. 20 soles nada más. Ya, Diego, ¿qué más pides? Cigarra. Está rico. Diego, paciente diabético, 10 años de evolución. Ya determinaste que es una infección urinaria. ¿Qué más le pides aparte de tu examen de orina, de tu cultivo, por supuesto, y de tu hemograma? ¿Qué más le pides? Diego. ¿Cómo? No, doctor, estaba por un momento de examen de cosas, pero como es diabético confirmado. No, ¿qué examen de laboratorio le pides aparte del urocultivo, aparte del examen de orina y aparte del hemograma? ¿Qué otros exámenes más le pide un diabético de 10 años de evolución? Jocelyn, ¿qué le pides? No recuerdo, doctor. Doctor, antibiograma. A ver, ¿quién habló? May. Nori May. Nori, ¿qué le pides? ¿Cómo? Desde que se iba la tortura, No se te escucha bien. A ver, miren. Los diabéticos, les he recalcado y les he recalcado toda la semana, les hablo. Los diabéticos hacen enfermedades o complicaciones crónicas usuales. Pero si es diabético, mínimo tengo que pedirle glucosa, pues. Y si es diabético, más aún, y si es un paciente que tiene de alguna manera alteraciones a nivel de funciones vitales, entonces urea creatinina es una de las complicaciones más frecuentes de un diabético, insuficiencia renal. Entonces tengo que descartar que tengo una insuficiencia renal. ¿Qué le pido? Urea creatinina. ¿No? Urea creatinina. ¿Ah? Y eso les van a llegar. La mayoría de pacientes que le va a llegar a la emergencia con infección urinaria son diabéticos, tienen insuficiencia renal. Muchos tienen polineuropatía diabética. Otros le van a llegar como con una celulitis. Vas a tener 2 dolores de cabeza porque vas a tener que manejar la infección urinaria y la celulitis. Y este paciente probablemente haga sepsis, por eso está haciendo sepsis. Pero son diferentes agentes, pues. ¿Por qué? Porque la infección urinaria es producido usualmente por gram negativos y las infecciones a nivel de piel que les dije por gram positivos. Por ejemplo, el estafilococo o el estreptococo. Igual que el sistema respiratorio. A una persona sin antecedentes tienen que pedirle su examen de orina y un hemograma. ¿Qué van a valorar en su hemograma? Leucocitos. ¿Qué van a valorar en su examen de orina? Presencia de leucocitos. ¿Cuánto tienen por campo? Mayor de 5, mayor de 10, 20, 30, 40, 50. Y además un cultivo. Un examen de orina no tarda más de 2 horas en salir su resultado. ¿Qué le van a dar? Terapia, pues terapia antibiótica. Por supuesto que le tienen que iniciar. Dependiendo de la sintomatología del paciente, van a optar por endovenoso o por vía oral. Empírico, ¿por qué es empírico? Porque quien le va a decir
que ustedes están atacando a una bacteria específica para que ya deje de ser empírico es el cultivo, y el cultivo demora en salir 5 días por lo menos. Durante esos 5 días va a ser empírico porque no sabes a qué bacteria específicamente estás atacando, si no vas a atacar a todo un grupo. ¿Qué quiero decir? De que si tú empiezas ciprofloxacino o empiezas, por ejemplo, nitrofurantoína, ¿no? Vas a atacar a gran negativo. Pues esa es la idea. A ver, preguntas. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Adriana, Diego, María Isabel, ¿tienen preguntas? María Milagros. ¿Preguntas? Jóvenes. Nori. No, doctor, no. Todo me quedó claro. Ya. Nos quedamos en esta clase. Y mañana tenemos la siguiente. Cuídense, jóvenes, y estudien. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta mañana, doctor.